cristiano, bueno, por lo menos mayoritariamente hay cristianos felices, sin duda, o que aman la vida, pero en general, digamos, el tránsito terrenal es mero acceso al más allá, donde no hay proporción, ¿verdad? Estos escasos, estos efímeros días que vamos a pasar sobre la Tierra no son comparables con la infinitud del cielo y del infierno, del castigo, del premio, de manera que todo se juega en una segunda ronda, ¿verdad? Y el mundo no tiene mayor importancia en nuestro tránsito vital. Si usted agarra la Edad Media, ¿verdad? Yo creo que lo medio rozamos, que es una etapa histórica totalmente teológica o teocéntrica, digamos, ¿no? Centrada en Dios. Vemos como el mundo, ¿verdad? Interesa muy poco. La vida interesa muy poco. Los pintores medievales ni siquiera logran representar medianamente ni la perspectiva, ni la anatomía, no alcanzan a dar una visión más o menos naturalista o realista del mundo en torno. Son figuras desproporcionadas, la falta de perspectiva las hace planas, no hay, digamos, espacialización en el cuadro. Y así sucesivamente, ¿verdad? La ciencia medieval es casi nula. Bueno, lo que propiamente llamamos ciencia, ¿verdad? Nace después de la Edad Media con el Renacimiento, con la modernidad, etcétera, ¿no? Pero el conocimiento que tiene el hombre medieval de la naturaleza es sumamente primitivo, tosco, ingenuo, infantil, etcétera, ¿no? Y así sucesivamente, ¿verdad? La tecnología en la Edad Media, el desarrollo de la tecnología es absolutamente mínimo. Si uno busca una historia de la tecnología, se encuentra que los grandes avances son que en el arado se incorporan, digamos, unos dientes adicionales, en el molino se mejora un poco el tratamiento del aire o la navegación, las velas, etcétera, pero son todas cosas variantes de... Si un medieval no sabe la hora, sabe que es de tarde, o sabe que es de mañana, o sabe que... Pero su medición del tiempo es sumamente precaria. Además, innecesaria, no necesita saber con precisión, ¿verdad? Que son las 4 o las 5. De manera que la gran expresión espiritual, artística del medioevo son las grandes catedrales románicas y góticas, porque son justamente pues, ofrendas, digamos, a la divinidad o formas de comunicación con la divinidad. Pero todo gira, ¿verdad?, en torno a Dios. Todo gira en torno a la iglesia incluso, ¿no? Al edificio de la iglesia, hasta en los pequeños pueblos. Es luego, ¿verdad?, con el Renacimiento, o el humanismo, etcétera, que el hombre comienza a ser digno de atención, digno de interés, ¿verdad? Y nace la ciencia, nace la política, ¿verdad? La política no existe tampoco en el medioevo.
en una sociedad estamentaria, ¿verdad? Donde están fijas las capas sociales y sin movilidad ni interacción entre ellas. De manera que las modificaciones políticas son mínimas y a las ciegas en general. Entonces, bueno, la idea es este nuevo sujeto, ¿verdad? Es el que busca la felicidad, o podría buscar la felicidad en una vida humana aún sin Dios. Pero digamos, en el mundo medieval, la felicidad es Dios, ¿verdad? La otra vida, la salvación eterna, etc. Uno de los más famosos y posiblemente más inteligentes libros teológicos son los pensamientos de Pascal, ¿no? Son una rara profundidad existencial y una inteligencia privilegiada. Pero está escrito para demostrar que todos los placeres, goces y adquisiciones que el hombre puede hacer en la vida no tienen ningún valor y no producen ningún bienestar, ni ninguna satisfacción, ni ninguna alegría, ni ningún goce. De manera tal que es lo que él llama el mundo sin Dios, la primera parte del pensamiento. Si se cierran todas las vías, y me doy cuenta que la vida no tiene ningún sentido, ¿verdad? Por ningún lado, me queda una sola cosa que es la palabra que utiliza Pascal, apostar a que Dios exista. No sé si Dios existe, ¿verdad? El Dios de Pascal es el Deus Asconditus, el Dios escondido, ¿verdad? El Dios que no se muestra nunca, ¿verdad? Pero, y que yo no tendré nunca certeza de su existencia ni de su presencia, pero no me queda sino hacer una apuesta, ¿verdad? Una apuesta en el sentido del jugador. Si todas estas piezas, ¿verdad?, me conducen a la nada, al desastre, al dolor, a la infelicidad, bueno, ¿qué otra cosa puedo decir? Que ojalá Dios exista, ¿verdad? Está escrito, Pascal lo ha explicado en algunas cartas, sobre todo para ciertos públicos cultos, lectores, ¿verdad?, que no son muchos en la época, que pueden ser captados de esta manera hacia la religiosidad. Es decir, al darse cuenta de que el mundo es totalmente... Quizás una de las metáforas más horribles que yo haya leído es que la vida es como un barco, ¿verdad? En una noche muy, muy oscura, muy tenebrosa, en que nada vemos, ¿verdad? En que todos remamos con gran fatiga, ¿verdad? En unos barcos que no sabemos hacia dónde van, ni qué destino tienen, y solo oímos en la noche oscura los gritos de aquellos que mueren, y solo esperamos pues que nos toque a nosotros nuestro turno con la muerte. Eso es la vida sobre la tierra. Por ende, ¿verdad?, mala apuesta haría si yo apuesto por el mundo, ¿verdad?, y no por el otro mundo, por la religiosidad, por la salvación o por la búsqueda de la salvación, ¿no? Esto es muy frecuente, digamos, en el mundo cristiano, ¿no? Entonces son términos como muy absolutos, ¿verdad? La muerte, Dios, etcétera, que pueden cerrar, por ejemplo, las vías hacia la felicidad. Fíjense, en el caso de Dios, él se confiesa ateo. Hay algo que tienen que darse cuenta, que esta es una filosofía muy racional. Racional, yo diría, en el sentido
del nacimiento de la modernidad, de Descartes, Kant, etc. Es decir, que atienden más que a emociones o a sentimientos y otras posturas vitales, a términos absolutamente racionales, ¿verdad? A conocimientos racionales o intentos de conocer más o menos relativamente, como vimos en ese punto, el mundo, ¿verdad? Y sus realidades. Entonces, con respecto a la felicidad, ¿cómo conseguir? Es mucho más difícil conseguir una felicidad sin Dios que con Dios, ¿verdad? Sartre, que presumía de ser el ateo, había definido el existencialismo como el único ateísmo consecuente y que lleva el ateísmo a todas sus últimas consecuencias y no las esconde, ¿verdad? Como él piensa que el ateísmo moderno, ¿verdad? Más o menos, aún prescindiendo de Dios, ¿verdad? Lo mantienen a medias como una especie de sombra, que sería lo que se llama naturaleza humana, porque hay un temor, ¿verdad?, a que si Dios no existe, ¿verdad?, todo está permitido. Si Dios no existe, ¿verdad?, es probable que la sociedad se desintegre moral y socialmente, ¿no? De manera que esta idea de naturaleza que regula, digamos, la conducta del hombre de acuerdo a un cierto patrón que le es innato, etc., sería como una especie de disfraz de Dios o de norma suprahumana que rige los destinos del hombre. Y bueno, Sartre pretende que si Dios no existe, realmente todo está permitido. Es decir, esa especie de libertad absoluta de Sartre de inventar el mundo porque no hay guías, no hay nada que me oriente ni me marque rumbo, etcétera, ¿no? Eso, Yo invento. perdón, Fernando, Sí, ¿cómo una acotación chiquita. no? ¿Cómo no? Voltaire decía, mire, yo no creo en Dios, pero no se lo diga a mi sirviente porque tengo miedo de amanecer acuchillado en la cama. Mm. Bueno, esa es una posición. Ay, caramba. Esa es una posición que es muy frecuente, incluso en la actualidad. Le voy a dar un dato. ¿Sabe quién la maneja mucho? Vargas Llosa. En varios libros existe. Es decir, el pueblo tiene que ser religioso, aunque él, Vargas Llosa, es ateo. Pero para ser ateo hay que ser culto, hay que encontrar una especie de sustituto a la religiosidad que me dé una estructura, un sentido de vida. Es una concepción Es que existe mucho. exactamente la misma posición. Esa posición creo que en cierta medida existe mucho en Estados Unidos. Los norteamericanos abrevan en esa concepción, creo. Sí, es una posición, sí, que considera la religión como necesaria a una especie de soporte moral de la sociedad. Correcto. Si no hay la mirada de Dios y la amenaza del castigo de Dios, etcétera, pues entonces, como dice Dostoyevsky, pues podemos hacer cualquier cosa, ¿verdad? Chesterton decía, si Dios no existe, todo está permitido.
Sí, sí, Chesterton era cristiano, claro. Sí, bueno, Sartre dice, sí, todo está permitido, pero hay que asumirlo así, ¿verdad? Hay que inventarse la vida de cero. No hay guía, no hay patrones, no hay mandamientos, no hay esencia. Ahora, muy brevemente, ¿verdad? Él va a clasificar ahí, yo le dije que lo hacía de manera interesante, los tres grupos de argumentos posibles sobre Dios, de razonamientos posibles que demuestran la existencia de Dios. Uno es uno, quizás que hoy lo veamos como muy curioso, pero que tiene una muy prolongada historia en la filosofía, que es el famoso argumento ontológico de San Anselmo, llamado ontológico. Es un argumento muy curioso, ¿verdad? Si Dios es el ser infinitamente poderoso, es decir, que tiene en grado sumo, como definían algunos escolásticos, todas las virtudes que yo pueda enunciar o pensar, si Dios es el absoluto, ¿verdad? Si Dios es la suma de todas las perfecciones en grado límite, o ilímite, más exactamente, Dios tiene que existir. Porque si sería contradictorio, ¿verdad? Sería una contradicción que a ese ser perfecto yo le negara la perfección más básica, ¿verdad? Aquella incluso que soporta todo el resto de las perfecciones, que es la existencia, ¿verdad? Algo que no existe, absolutamente imperfecto. Entonces, la sola definición de Dios o la sola esencia de Dios implica su existencia. No puede haber un ser perfecto que no exista. Es muy complejo, lógicamente, eso, ¿no? Pero tuvo mucha fuerza, es decir, la sostiene Hegel, por ejemplo, la sostiene Descartes, la sostiene San Anselmo, la sostiene muchos medievales. No sé si me explico, ¿no? Dios es el único ser en que la esencia, o sea, la definición misma de Dios, el concepto de Dios, implica su existencia. No podamos negarle la existencia. Bueno, ese argumento es un argumento muy espeso, el más inmediatista, el más directo, supuestamente el menos cuestionable, el más incuestionable. Tan incuestionable, ¿verdad? Que, por ejemplo, en la Inquisición, matar gente es malo, es pecado, está contra los mandamientos de Dios. Entonces, para matar a la gente que se quería matar, ¿verdad? Porque eran ateos, porque denigraban de la religión, porque blasfemaban contra la religión, etc. Se los mataba porque en el fondo no eran seres humanos, porque la esencia del pensar humano es el principio de no contradicción. A y no A no pueden ser al mismo tiempo, en el mismo sentido. Por lo tanto, aquel que negaba a Dios cometía un error lógico, una contradicción lógica, ¿no? Por lo tanto, no tenía razón. Por lo tanto, no era humano y por lo tanto podía matar. Era un ser subhumano. Un poco el estatus que tenían las brujas, entre demoníacas y humanas, etcétera, ¿no? Pero hasta ahí era tan categórico ese argumento, ¿no? En el fondo es un sofisma lógico, ¿no? Es un sofisma lógico. Ahí las discusiones se centraban en que yo puedo decir, ¿verdad? Bueno, está bien, pero ¿quién
garantiza que yo tengo en mí la idea de esa suprema perfección, por ejemplo. Yo la tengo, ¿verdad? Pero pudiera haberla construido yo a partir de la imperfección, es decir, negando las imperfecciones que veo en el mundo. Hay gente buena, pero no tan buena, pudiera entonces suponer una absolutamente buena. Bueno, allí sería, ya yo no tendría dentro de mí la idea de Dios, sería una idea construida, sería una idea elaborada. Bueno, ese es el primer tipo de argumento, el argumento ontológico. O sea, la esencia implica la existencia. El segundo tipo de argumento se podría llamar cosmológico, ¿verdad? Como el mundo o el universo es contingente en el sentido de que existe, pero pudiera no existir. No sabemos ni siquiera por qué existe. Tenemos que suponerle una causa originaria primera suficiente, ¿verdad? O sea, o si quieren más, simplemente todo efecto tiene una causa, el universo es un efecto, una realidad, debe estar causado por algo. Claro, la objeción lógica más obvia es, bueno, y esa causa primera no tendría necesariamente que tener una causa anterior, y por ahí habría una especie de regresión al infinito. Cada causa tendría que a su vez ser el efecto de una causa anterior. Es un argumento fisicalista, tomado la física, del pensamiento físico, o de lo que rige para los objetos físicos, de la relación causa-efecto y llevada al universo. Bueno, es un argumento también débil, no solamente por esa... Es decir, Dios sería la causa incausada, lo cual es una toma de principio, bueno, ¿por qué se le ocurre a usted decir eso? O sea, una causa que no tiene causa, porque si no, pues nos iríamos a la causa de la causa y de la causa de la causa, y sin límite. Sino en segundo lugar, porque ¿qué hacía Dios antes de inventar esta cosa que llamamos universo? Se aburría. ¿Por qué inventó esto, verdad? Porque digamos, Dios estaría fuera del universo, no es que Dios estaba durmiendo, estaba, qué sé yo, pues, en algún extraño lugar en reposo y decidió pues generar este universo tan plural y tan infinito que conocemos. Y por último, bueno, esta supuesta causa es todo menos un señor barbudo que hace milagros y que una señora María y un señor José y ese tipo de cosas, o de cualquier otro tipo de religión, pues, el budismo, el hinduismo. Eso, bueno, pondría en cuestión las religiosidades. Nada dice que esa causa encausada sea una persona, ¿verdad? Menos tres figuras, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, todo eso suena muy poco razonable, ¿verdad? A los ojos de la modernidad, de la ciencia, etc. Y el tercer argumento quizás es un pelín más complejo, ¿verdad? El universo es una gigantesca confabulación de objetos animados, inanimados, físicos, espirituales,
cósmicos, terrenales, etcétera, microscópicos. Bueno, todo este mundo que se organiza, que se estructura, que funciona de alguna manera, ¿verdad? Pareciera que ha sido organizado de tal manera que las partes que lo constituyen, las infinitas partes que lo constituyen, se confabulan, se organizan, se estructuran de acuerdo a algún plan y una finalidad. Si yo encuentro un reloj en Marte, que es el ejemplo que él pone, supongo que fue construido por alguien, ¿verdad? Que la mezcla de esos elementos, ¿verdad?, está constituido por una inteligencia. Ahora, ¿cuál es la dificultad de esto que podríamos llamar que son los argumentos teleológicos? Es decir, como esto es un inmenso espectáculo extraordinariamente organizado, ¿por qué no atribuirle pues un organizador, un constructor, un planificador y un creador? Bueno, uno de los argumentos es el famoso argumento del mal. Bueno, nos damos cuenta, ¿verdad?, que este mundo organizado y verdaderamente fascinante y extraordinario está lleno de maldad, ¿verdad? Está lleno de crueldad, está lleno de desastres, ¿verdad? Huracanes, terremotos. Basta ver el noticiero de Deutsche Welle para darse cuenta de los horrores que suceden cada día, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay mal en el mundo, verdad? Si ese Dios es todo bondad, ¿verdad? Ese Dios es todo sabiduría. ¿Por qué las cosas están tan mal hechas, verdad? Tan rudamente hechas, tan cruelmente hechas. Bueno, para empezar, el hombre, ¿verdad? El hombre, hemos ido descubriendo que no es una cosa muy maravillosa que se diga, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Freud hablaba de las tres grandes vejaciones que el hombre ha sufrido en la historia humana, ¿verdad? La primera es la de Copérnico y Galileo, de que la Tierra está muy lejos de ser el centro del universo y el centro del espectáculo, el lugar privilegiado del teatro, sino es un pequeño y minúsculo planeta perdido en el infinito. Y luego, ¿verdad? Después nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, que nos demostró Darwin, ¿verdad?, que somos animales, somos unos monos un poco más elaborados. Según los antropólogos y los zoólogos actuales, ni siquiera somos los únicos seres inteligentes. Al parecer, ciertos monos superiores y ciertos delfines tienen alguna forma de inteligencia, ¿no? Entonces es difícil definir la especificidad del hombre. Algunos hablan de que construye cosas, pero también eso dificulta, etc. Bueno, pero en todo caso somos parientes muy cercanos de los animales y un producto, ¿verdad?, de la evolución de la especie. Ya no somos ese ser espiritual, impoluto, un alma, ¿verdad?, atrapada en un cuerpo. Y la tercera humillación es la de psicoanálisis. Es decir, ni siquiera, como dice Freud, en nuestra propia casa somos dueños. Lo que sucede en nosotros, ¿verdad?, es producto de zonas muy oscuras, invisibles, incontrolables, inmanejables, salvo ciertas
técnicas que nos las hacen controlar medianamente, de manera que ni siquiera en nuestra propia casa somos dueños y señores. De manera que hemos ido empequeñeciendo la figura humana y como el mismo Freud lo dijo y lo marcó, somos bestias, ¿verdad? No somos seres amorosos, ¿verdad? No somos seres que nos damos al otro generosamente, sino, bueno, la historia humana es en buena parte la historia de la destrucción más cruel y sistemática de sí misma, ¿verdad? El siglo pasado, el siglo XX, el brillante siglo XX, debe tener algunos centenares de millones de asesinados, de muertos por muerte artificial. Y seguimos en la fiesta, pues. Una cantidad de guerras por ahí, pues, suelta, más pequeña. Siria debe estar en los 800.000 muertos ya, etc. Entonces, él mismo dice, incluso me doy cuenta viéndome a mí mismo, que soy muy imperfecto, ¿verdad? Muy frágil, muy confuso, muy poco loable también en el fondo, si nos vemos con cierta acidez y cierta crítica, etcétera, ¿no? Somos un remolino de cosas que nos acaecen y que no controlamos muy bien. De manera que no tenemos ahora una idea muy altiva del hombre, ¿no? El Freud después de la guerra, de la Primera Guerra, termina diciendo que junto a la libido, era junto al sentimiento amoroso, etcétera, el deseo que nos hace vivir, tenemos el tánato, ¿verdad? Tenemos un deseo innato de destruir, tan innato como el deseo de amar o de vincularnos libidinalmente, digamos, con el mundo. Bueno, Dios hizo este disparate tan... Entonces, esa cosa teleológica, ¿verdad? Que pretende que hay un universo armónico. La necesidad vivimos en el mejor de los mundos, ¿verdad? Bueno, costaría decirlo hoy, ¿no? Entonces, este tercer grupo de argumentos, vamos a decir, teleológicos, en el sentido de la teleología, de la finalidad, etcétera, también sería, digamos, muy relativo y muy poco sustentable racionalmente, lógicamente, ¿no? Y en cierto modo la religión, ¿verdad? Lo he entendido así. La religión actual es una religión de la fe entendida como un sentimiento, ¿verdad? Y no como un razonamiento. Bueno, incluso extrañamente la mística, ¿verdad? Que en la historia religiosa es un capítulo muy pequeño, muy aparte, muy excepcional, cobra hoy una presencia a veces muy grande, seguramente desmesurada. Pero nos acercamos a Dios por otro lado, que no es el puro pensamiento, el puro conocimiento, el puro razonamiento, ¿verdad? No hay prueba de la existencia de Dios. Yo creo o no creo, ¿verdad? Pero ya es un problema de fe en el sentido de sentir, digamos, la presencia de Dios o la existencia de Dios, etc. Dios no se manifiesta racionalmente, ¿no? O sea, Dios no lo vemos, no tenemos
relación sensible y razonable con él. ¿Te acuerdas, con Cari, en la película de Woody Allen, que es una parodia de un místico ruso de fines del 19, ¿no? Amor y Muerte, Love and Death. No, no, no. Vieja. De Woody Allen. Sí. Él es un místico que anda, y que hay un momento que se tira al suelo y dice, Señor, danos un signo, háblanos. Todo el mundo se acomodaría, todo sería distinto, todos seríamos felices, pues se acabaría el mal. Y pues, por supuesto Dios no habla. Dice, oye, por favor, aunque sea una tosecita para saber que está allá arriba, que existe. Bueno, entonces el vínculo con Dios es un vínculo de creencia, ¿no? En algunas escuelas es una manera de salir de la desesperación. Es de la condena de la muerte, digamos. Dios es la salvación. El mismo Heidegger lo han citado allí, que dice, solo Dios salva, en definitiva. Y por salvar significa sobrevivir, seguir siendo nosotros mismos, ¿verdad? Pero Unamuno es un caso interesante. Unamuno decía que racionalmente, ¿verdad? Científicamente, todo nos decía que Dios no existía, ¿verdad? Si todo pensamiento coherente, lúcido, pues mostraba la no existencia de Dios. Pero él creía en Dios porque él tenía hambre de Dios. Entonces era un Dios estomacal, por decirlo de una forma, ¿no? Había un deseo tan vehemente en él de seguir siendo Miguel de Unamuno por los siglos de los siglos, amén, que pues entonces por eso Dios y la muerte, ¿verdad? Son instancias, bueno, últimas, decisivas, etc. Piensa un puntico aquí solamente a pie de página. La filosofía se ocupa de cosas, ¿verdad? Que no se pueden responder en general, ¿verdad? Así que no puedo decir que Dios existe o que no existe, ¿verdad? Puedo encontrar más o menos razones para optar por un lado o por otro. O que la muerte puedo manejarla de tal o cual forma. Pero no sé qué es la muerte, ¿verdad? No sé qué hay después de la muerte, ¿verdad? Entonces la filosofía maneja temas incontestables, pero que a la vez son los temas de mayor importancia de nuestra vida. Dios, la muerte, la felicidad, etcétera. Cosa que no contestan la ciencia, que sí contestan muy bien, ¿verdad? Los objetos que le son propios, ¿verdad? Las vacunas del virus, soviética, rusa. Sí que es verdad, ojalá fuese. Entonces, esa es la grandeza y el límite de toda filosofía, ¿verdad? Encontrar, y es lo ineludible de toda filosofía. Es por eso que todos los hombres son filósofos. A mí me importa un comino cómo funcionan las células tales en biología o los movimientos tales en la astronomía, etc. Pero esos problemas, ¿verdad?, que hemos citado, son problemas de todos y son ineludibles.
Bueno, esta filosofía que estamos viendo se define tajantemente como una filosofía cuyo objetivo es la felicidad del hombre, o la felicidad posible del hombre, o la felicidad limitada del hombre, etc. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo podemos ser más felices, verdad? Y no todas las filosofías se definirían así. Por ejemplo, filosofías que se definen cognitivamente como las estructuras más generales de lo real, o filosofía de la ciencia que estudiarían, digamos, los mecanismos de funcionamiento de la ciencia y la manera de intervenir en ellos y depurarlos, etcétera, o filosofías que hacen mucho énfasis en la moral o en la política, etcétera. Esto, su objetivo es ser lo más feliz posible. Ahí es que está la dificultad. Marianela, no sé, yo creo que tú tenías un rollo con esto del deseo, del erotismo, del... Ser feliz es amar. Y amar casi, yo diría, tiene un poco el sentido también freudiano de la libido, ¿no? Es decir, no solamente amamos en el sentido del amor de pareja o el amor entre seres humanos, el amor sexual o de origen sexual, sino amamos a nuestros familiares, amamos el fútbol, amamos el cine, amamos... Es el vínculo afectivo con el mundo. Ajá. Hasta ahí yo creo que entendemos, ¿no? Sí, Perdón, la depresión, ¿verdad? La depresión dura, la depresión clínica, es justamente la pérdida del amor. O sea, yo no amo nada, ni me interesa nada, ni siquiera a mí mismo. O sea, el mundo no me motiva para nada, no me seduce para nada, no me interesa para nada, etcétera, ¿no? Sí, es una especie de muerte del alma, digamos así, ¿no? El vínculo con el mundo. Ahora, ¿cómo es ese amor, verdad? Entonces decíamos, hay los tres tipos de amor, esos que los griegos concibieron en su infinita grandeza: Eros, Filía y ya, Ágape, ¿no? sí. A ver, un poco me preguntas por eso que planteé la sesión anterior, y es que eh, quizás tomando como esa referencia de lo que te decía de esa lectura de Octavio Paz, de La llama doble, y donde No le hacía llama doble. una referencia o equiparaba, digamos así, el erotismo al lenguaje, ¿no? Como dos muestras, digamos, que le dan al hombre una relación superior, en este caso con la capacidad de comunicarse y con la capacidad de amar, ¿no? Y que va más allá de lo puramente instintivo. Es porque, viéndolo un poco a partir de tus reflexiones, es que lo transfiero a ese justamente sentido de vida rodeado de placer, de goce, de disfrute, que está en todas las cosas, no solamente en el amor o en la relación carnal sexual, sino que ese lo traslado o ese concepto probablemente está equivocado, pero en todo caso es un poco lo que me llevó a esta lectura, de que tiene que ver el erotismo visto así, o es como un nivel
de llegar al placer, de llegar al disfrute, de llegar al goce en las cosas incluso más pequeñas de la vida, o sea, como darle esa mirada más, más rica, si se quiere, ¿no? Por allí va un poco la reflexión y que es menos inmediato, menos instintivo y más elaborado dentro de ese comportamiento humano, pues. ¿No? Sí, yo no diría que es contradictorio lo de el autor que estamos viendo de Comte Sponville con lo de Paz, ¿no? Sí, el problema está en el concepto de deseo, o en un cierto concepto de deseo, que atraviesa toda la historia de la filosofía desde Platón, del banquete de Platón, que es el primer gran texto sobre el amor, que se haya escrito por ahí, un texto maravilloso y siempre citado, hasta Sartre, ¿verdad? El deseo, ¿verdad? Es el ansia que produce una carencia. Sí, algo que no tengo. Eso es lo que él considera que es lo que se podría corresponder a la pasión. Pero según Platón, no según Comte Sponville, ¿verdad? Eso conduce a una frustración, ¿verdad? A una frustración, puesto que mientras estoy en carencia de algo, es decir, estoy enamorado de y no puedo acceder o no puedo, o no me paran, dicho en venezolano, sufro, sufro porque no tengo lo que deseo tener. El puntico complicado es que cuando poseo o llego a poseer lo que ansiaba o lo que deseaba, hay una tendencia a que esto se aminore. Schopenhauer, que fue uno de los filósofos más pesimistas de esta larga historia, decía, la vida es como un péndulo, ¿verdad? Que se mueve entre el sufrimiento o la angustia y el aburrimiento, en no tener y tener. Claro, es una concepción muy pesimista de este asunto, ¿verdad? O lo decíamos también con Bernard Shaw, el hombre tiene dos grandes tragedias, ¿verdad? Desear lo que no tiene, que es angustioso, ¿verdad? Que es duro, que es terrible, pero también tener lo que quiere tener, o llegar a tener lo que quiere tener. Porque allí, ¿verdad? Supuestamente vendría... Eso era todo. Él tiene otro libro, por ejemplo, unos ejemplitos muy sencillísimos. Por ejemplo, él dice que como estaba muy joven, 12, 13 años, encontró un ciego. Y hablando con el ciego le contó toda su tragedia pues, de ciego. Y le dijo, caramba, qué feliz sería yo si pudiera ver, ¿verdad? Como él veía, decía, ¿verdad? Yo soy feliz porque veo, pero como casi todos o la gran mayoría ve y no es feliz, ¿verdad? No, es como absurdo, ¿verdad? Que el ver sea la felicidad. Si yo estoy desempleado, otro ejemplo que él pone, ahora que me acuerdo,
puedo pensar si tuviese trabajo, ¿verdad? Y saliera de esta miseria, de esta angustia, de esta desastrosa situación, sería feliz. Pero es que la gente que trabaja no es feliz. Si simplemente trabaja y puede ser muy infeliz, etcétera, ¿no? Ahora, habría que buscar la manera, ¿verdad?, para salir de este círculo infernal en el fondo, ¿verdad?, en que sí, que es tan sencillito como esto, ¿verdad? Si yo entro a un restaurante con un buen restaurante, un estupendo restaurante con mucha hambre, ¿verdad? Estoy ansioso de comer y deseoso de comer, pero sin embargo, después que como ya no deseo comer. Es probable que me sienta incluso un poco, comí demasiado, ¿verdad? Y además tengo que gastar un relevo ahora para pagar eso que comí, ¿no? No sé si me explico esto. Sartre tiene un ejemplo, o Simón de Beauvoir, no me acuerdo, que parte de la sabiduría de la antaño, creo que ya no es así, excelencia de la comida francesa, ¿verdad? Que en algún momento fue la comida de las comidas y la cocina de las cocinas, ¿verdad? Pero entiendo que ya no, que ya que Francia hasta eso lo ha perdido. Que uno de los secretos de la cocina francesa es que las raciones son pequeñas, en general, ¿no? Recuerdo yo que no eran a la española, porque son de una abundancia descomunal, para que quede como un poquito de hambre, ¿verdad? Es decir, un poquito de deseo, pero no apiparme de comida y más bien sentir un malestar de haber comido en exceso. Bueno, eso sería ese concepto malo del deseo y en el caso del amor, de Eros, ¿verdad? Es decir, él llega a decir ahí en el libro, no puede haber una pasión feliz, porque la pasión supone que no capturo la pieza amada, ¿verdad? Entonces así sí se prolonga, ¿verdad? Mi ansiedad, pero se prolonga de manera dolorosa, ¿verdad? Sí, yo estoy frustrado porque la persona que amo no puedo conquistarla. En la medida en que la conquiste, ¿verdad? Bueno, él dice, viene eso que pudiera decir, en esta perspectiva, el péndulo del aburrimiento. Es decir, el divorcio. Ahora, lo que se trata es de conseguir un tipo de concepción del deseo y de utilización del deseo en que no suceda esto, en que yo pueda amar a otra persona, ¿verdad? Sin que eso signifique la caducidad del sentimiento amoroso. Y ahí puede todo el erotismo a lo paz, ¿verdad? Sí, que el erotismo en paz entiendo que es un poco la poética del sexo, ¿no?
Por cierto, Vargas Llosa, que es curioso, no sé si es extremadamente reaccionario, pero los pobres no tienen erotismo. El erotismo es una cosa muy cultivada. Es un poco más brutal el sexo de los incultos, por decirlo así, ¿no? No pueden... El poeta Rojaguardia convertía el amor sexual en teología, en mística. Bueno, y Paz también dice que hay un cierto vínculo siempre con lo sagrado, en el caso del amor, etcétera, ¿no? Curioso, ¿no? Incluso no solo que lo decía en privado, sino lo escribía, pues. Había como una especie de simbiosis, yo creo que muy llevada a extremos, ¿no? Por ejemplo, la visión mística implica que yo tengo que vaciarme de mí mismo, ¿verdad? De mis contenidos, mi mente, etcétera, un tanto como la meditación oriental, para que en ese vacío entre el contacto místico, ¿verdad? La mística no es una relación racional con Dios, sino es una relación sensorial con Dios o con quien aparezca en la visión mística, ¿no? Es la Santa Teresa de Bernini, ¿verdad? Que está transida casi como un orgasmo allá en el Honorable Vaticano, en el momento de la captación, ¿no? Ese vacío de sí mismo, ¿verdad? Esa nadificación, pues, de mi interioridad para que aparezca la visión mística, es angustiosa, es dolorosa, me pierdo a mí mismo, ¿verdad? Me pierdo en una especie de nada, pierdo todo sostén, estoy desarmado ante algo que me supera de tal manera, ¿verdad? Bueno, todo eso en muchos textos de Armando tienen un contenido muy erótico, ¿no? Por ejemplo, él dice cierta tendencia mía a la masturbación es una manera de bloquear ese sentimiento angustioso ante la probabilidad de la aparición mística, ¿no? Pero en todo caso, fíjense, los dos enemigos que yo tengo, ¿verdad? Para conseguir esta felicidad son, por una parte, el futuro, diría yo. Porque, ¿qué es lo que yo persigo en este deseo insatisfecho? Es algo que se me dará luego, ¿no? O que se me dará después, o mañana, o la semana que viene, o quién sabe si nunca. Entonces, es lo que él llama peyorativamente la esperanza. Yo tengo la esperanza de que a lo mejor, o la ilusión, si quieren, sinónimo, pero él usa la palabra esperanza, la esperanza de que algún día se me dé eso. Bueno, la felicidad implica estar desesperanzado, no esperar nada. La esperanza, en cierto modo, es la otra cara del miedo. Es decir, como yo no sé cuál es el resultado futuro de nada, ¿verdad? No sé cuándo va a caer Maduro, cuándo no va a caer, ¿verdad? O si me va a agarrar el coronavirus o no. Es temible. Eso es muy estoico, ¿verdad?
Yo solamente puedo esperar o referirme o aquello que yo controlo, aquello que yo puedo manejar, aquello que con seguridad se me da. Y debo huir de todo aquello que me expone, que me pone en peligro, etcétera, etcétera. Entonces pudiese ser, volviendo un poco al tema del amor, ¿verdad? Un amor en que se da en presente, ¿verdad? Tengo lo que quiero tener, o lo que he querido tener, y establezco entonces una relación recíproca en que la pareja se da uno a otro, digamos, una porción amatoria, una porción de amor, de generosidad. Eso es la felicidad, eso es la alegría, ese es el buen coito, ¿verdad? Eso es la ausencia de sufrimiento, eso es la desesperanza, es decir, desesperanza que en el sentido que no estoy esperando otra cosa. Con lo que tengo está bien, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eso implica una cierta manipulación, en este caso del tiempo, de no hacerme ilusiones, ¿verdad? Vacías, etc. Ahora, eso no quiere decir que esto es una cosa conservadora en el sentido de que yo tengo lo que tengo y punto, pues no puedo aspirar a otras cosas, claro, puedo aspirar a todas las cosas, pero siempre y cuando eso a lo cual aspiro, ¿verdad? Por ejemplo, modificar la sociedad, que sea más justa, etcétera, etcétera, esté al alcance de mi mano, esté en mi voluntad, esté en mi presente como un activo que yo pueda manejar, ¿verdad? Sí, ser feliz es salir del mundo de lo iluso, de la fantasía, Fíjense la mecánica de la publicidad, pues la publicidad. Uno se toma cualquier cosa, se come un perro caliente y es feliz, pues, y va a Macuto, al hotel tal y es feliz. Es decir, todas estas cosas son falaces, ¿verdad? Son mentiras. Por eso la filosofía, entre otras cosas, es una crítica de lo ilusorio, de lo... Claro, bueno, ¿qué palabras podrían definir esa felicidad? Bueno, como una especie de paz del espíritu, ¿verdad? Yo no tengo miedo. He logrado vérmelas con la muerte, ¿verdad? Y la muerte no me aterra, ¿verdad? Fíjense que los consejos para la muerte son más bien psicológicos. El primer consejo es el de Montaigne, ¿verdad? Pensemos a menudo, ¿verdad?, en la muerte. Tenemos que tutear a la muerte, tenemos que evitar que la muerte nos atropelle, nos sorprenda, Prefiero mi propia muerte a la muerte de mis seres amados. Sé que la muerte del ser amado puede ser extraordinariamente dolorosa, pero sé que es curable, ¿verdad? Hay unas técnicas freudianas llamadas el duelo que permiten con el tiempo equilibrar la pérdida, ¿no? Es decir, digamos, tengo que ver, no ignorar la muerte, no ignorar la... Este tipo de argumento, ¿verdad? Que Jorge Luis Borges lo utilizaba mucho, que si la muerte no existiera, ¿verdad? Esto fuera un fastidio, ¿no? Porque viviríamos eternamente y las cosas se repetirían eternamente y no habría novedad, ni sorpresa, ni inquietud, ni
Es decir, lo que hace la vida apasionante es su brevedad, ¿verdad? Es su finitud. Entonces, yo debo apropiarme, digamos, de lo que tengo, ¿verdad? De lo que está ahí, de lo que es mío, ¿verdad? De lo que... lo otro es la frase de Nietzsche en el amor fati, ¿verdad? De lo que está ahí conmigo, de lo que está al alcance de mis posibilidades. Y entonces sobre eso, ¿verdad? Yo puedo actuar, ¿verdad? No solo amar, sino actuar. Amar y actuar está ahí muy vinculado. Si yo quiero a mi país, ¿verdad? Si yo quiero a una causa política, la igualdad, lo que fuese, eso es un motivo, eso no puedo vivirlo sino como acción, ¿verdad? Moralmente hablando, ¿no? La felicidad es una cosa, esto quizás debería estar claro, totalmente individual. La moral no, ya hemos visto que la moral es universal, ¿verdad? Que la moral, si bien pasa por mi libertad de escoger sin cálculos y sin castigos o recompensas lo que escojo, sin embargo, yo formulo principios morales que son universales, que yo aspiro a que sean para todos los hombres. Ahora, la moral no conduce a la felicidad. La política tampoco. Así yo deba cumplir mi tarea política, ¿verdad? Al final hay todo un exhorto a vivir cívicamente, a vivir, digamos, con intereses colectivos, con fines colectivos, etcétera. Pero la felicidad de cada quien es intransferible y desligada de cualquier otra cosa. Y es ahí donde debo llegar, o donde debe llegar la filosofía, a hacerme feliz, o lo más feliz posible. Claro, sin obviar todas las durezas, etcétera, etcétera, que tiene la vida, ¿no? Pero las cuales yo debo colocar en su justo lugar, las cuales yo debo pensar en sus dimensiones precisas, etcétera, ¿no? ¿Alguna otra preguntilla? ¿Está mejor? No sé si... Puede haber parejas felices. Podemos decir, Fernando, que la felicidad es el mecanismo o el valor de la vida, y, digamos, para lo individual, y la moral y la política para vivir colectivamente. Mira, por ejemplo, en el caso del marxismo, sí. O sea, la felicidad se consigue colectivamente, políticamente. Es decir, que es la felicidad del comunismo. Cuando ya somos totalmente libres, cuando no hay coacción alguna, ni diferenciación alguna, no hay ni siquiera Estado, y nos dedicamos, no se sabe muy bien a qué más, nunca nos contó muy bien qué es lo que vamos a hacer sin los líos habituales. Pero bueno, Marcuse decía, serían sociedades como lúdico-eróticas, ¿no? O lúdico-estético-eróticas, ¿no? Haríamos arte, haríamos juegos, haríamos erotismo, etc. Pero, pero yo me hago feliz, ¿verdad? Porque yo pertenezco a esa causa. Es algo más bien religioso eso.
Goldman, que fue un marxista muy agudo, filósofo, él decía, el marxismo es una religión como cualquier otra. Es decir, yo me sacrifico, ¿verdad? Mi individualidad, mi entidad personal, porque me sumo a ese movimiento universal que es la revolución, que es la liberación, etcétera, etcétera. Y entonces me salvo. Es decir, salvarse quiere decir, de alguna manera, que la individualidad no perezca, ¿verdad? En su propia salsa, en su propia individualidad. Bueno, yo me sumo a algo que está más allá de mí, que es el colectivo, ¿no? Le paso mi arma al compañero, ¿no? ¿Cómo es tú que eras comunista? Cuando paso el achao. Bueno, yo soy parte de un ejército, ¿verdad? Que atraviesa la historia y yo, pues, alguien me continúa, ¿verdad? En esta tarea que de todos, etcétera. Pero no en el caso de Conteponville. Es muy individual la felicidad. Muy mía, ¿verdad? Y muy poco reductible. Claro, yo tengo que ser moral, yo tengo que ser decente políticamente, todas las otras obligaciones pues, me conciernen, pero eso que me hace feliz a mí es mío, ¿verdad? Es mío y es parte de mi cultivo y es parte de esta sabiduría. El camino es la filosofía. Esa filosofía conduce a la sabiduría y la sabiduría es una metáfora de la felicidad o un sinónimo de la felicidad. Pero yo tengo que llegar racionalmente a eso que me hace feliz, ¿verdad? A todo esto que hemos estado un poco analizando. ¿Por qué? Porque la gente se muere infeliz. En otro libro él tiene esa conversación de Malraux, que me parece muy bella, con un sacerdote muy anciano y muy sabio. Y entonces Malraux le pregunta, usted que, bueno, ha confesado durante decenios a toneladas de personas, ¿cómo resume usted su experiencia, su contacto con tantos seres humanos y sus secretos y sus pecados, etcétera? Dice, bueno, viéndolo bien, verá, en que la gente sufre mucho más de lo que pensamos y de lo que se ve. Y segundo, que no hay grandes seres humanos, que todos somos un poco cojos, ¿verdad? Un poco esos seres que vemos muy redondos, muy poderosos, muy... Yo vuelvo a Freud, sí, bueno, por manía, pero Freud decía, siempre vemos al otro, ¿verdad? Como más robusto que nosotros, ¿no? Como más fuerte, más contundente, con menos vacío, ¿verdad? Porque lo veo en exterioridad, pues. No veo el lío que él ve que tiene dentro. Y las confusiones y los miedos y las angustias, etcétera, que parece que forman parte pues, de nuestro ser. De manera tal que el hombre tiene que aprender a ser feliz, porque no es naturalmente feliz. Antes, por el contrario, ¿no? Es probable que la pase bastante mal. Provenzali. Mira, tengo dos inquietudes. Bueno, una es, bueno, no, es una inquietud, una pregunta. Tú decías que
que la filosofía un poco como que llevaba a la felicidad, esa felicidad posible, me pregunto si es que esas ansias de conocimiento, que no son nunca satisfechas, eso es lo que quizás lleva a la felicidad. El deseo de conocimiento que no se satisface nunca, me pregunto. En campo filosófico, pues. Y lo otro es que me quedé con el tema de Dios. Y bueno, tú hablas mucho de que tú eres ateo. Y yo me pregunto si ese concepto de ser ateo no es aceptar que Dios existe y que tienes que probar que no existe. Porque si tú aceptas que eres ateo es porque, bueno, tienes que ponerte en contra de algo que supuestamente existe. Es como negar algo que existe, pero que hay que probar que no existe. Yo tengo un amigo que tenía una biblioteca gigantesca con libros que él se leía para poder probar que Dios no existe, por ejemplo, ¿no? Bueno, es una pregunta que quizás hay algunos ateos. Yo, como tú bien sabes, soy creyente y es una cosa, como tú bien lo dijiste, que se siente. Pero me llama la atención eso y desde el punto de vista filosófico, como es el saber, yo no sé por qué yo creo, yo siento, pero sí veo siempre en los ateos una necesidad de demostrar que Dios no existe. Entonces es así como, no tengo que demostrarlo, es una cosa como muy Sí, bueno, déjame explicarte una cosita esta de la segunda pregunta. Hay lo que se llama el agnosticismo, ¿no? El agnosticismo es el que no toma, este es agnóstico, que no toma partido por, no, Héctor, no toma partido ni por sí ni por no. O sea, son oportunistas, más bien. Bueno, como no se puede tener pruebas de A o B, pues yo, bueno, me abstengo, ¿no? Ya veremos, pues. Quizás es como jugar una cartica oculta por si acaso, de repente, que cuando abra los ojos después de haberlos cerrado, pues veo algo, no me he comprometido tanto. Pero el ateo es el que dice Dios no existe. Pero es tan audaz, ¿verdad? Como el religioso que dice Dios existe. Es más, yo diría que el religioso es mucho más audaz. Entonces, el ateísmo significa, sí, digamos, tomar partido porque no existe. El unicornio no existe. Los fantasmas no existen. Bueno, etcétera, etcétera. Bueno, entonces el señor Conte Ponville, para no hablar de mí, encuentra más razones para no creer que para creer. Ahora, podría ser el cristiano el que quizás el más dogmático, ¿verdad? Porque repito, y sobre todo el religioso, porque además pensar que la mula y el buey, y no sé qué, y Adán y Eva, y la manzana, y todo ese cuento, es como muy truculento, ¿no? Con cariño. No, pero espérate. Tú no puedes probar la existencia, pero tampoco puedes probar la inexistencia de una cosa. Entonces, desde el punto de vista estrictamente racional, el agnosticismo es la conclusión lógica. Es decir, el tema es que, es decir, a mí lo que me asombra de la filosofía es como, creo que es muy revelador, el hecho de que volvamos sobre una pregunta que ya siempre volvemos a la misma conclusión, de que no es posible racionalmente probar la existencia de Dios. Sin embargo, se vuelve y se vuelve y se vuelve y se repite y se repite y se repite. Tampoco es posible racionalmente probar su inexistencia. Es decir, me parece que
es un tema de fe, no es un tema de filosofía, salvo es más un tema, si quieres, de antropología, sobre su incidencia en lo que es es un tema de antropología filosófica, si quieres. Pero no encuentro una gran... es decir, me parece que desde el punto de vista racional, la conclusión lógica es el signo de interrogación, es el agnosticismo, porque no puedes tampoco demostrar su inexistencia. Sí, bueno, te objetaría que yo no puedo demostrar la inexistencia del unicornio, por ejemplo. Pero por eso no digo, a lo mejor existen unicornios o a lo mejor existen todos, existe Drácula. Bueno, tú crees en Drácula, pero por la película. Pero... tú no le das al unicornio las propiedades que le das a Dios. Entonces, que exista o no el unicornio en algún lugar del Himalaya o en la cabeza de Silvio Rodríguez es irrelevante respecto a tu estatura en el mundo. En cambio, que exista un Dios o no, sí es algo muy importante, porque el unicornio no tiene propiedades. Dios es de alguna forma una presencia, pero es materia de fe, no es una materia de razón. Bueno, siempre fue una materia de razón y la Iglesia la considera, por ejemplo, una materia de razón. El Santo Tomás, el doctor Angelicus, ¿no? En la concepción vaticana, por decirlo así, de la Iglesia. Ahora, digamos, se aceptaría sí, que son cosas que resultan cercanas al misterio, por ejemplo. Fernando, O sea, yo no puedo saber, por ejemplo, todavía no puedo saber de dónde viene el universo. eso es correcto. Aún Einstein incluido. Bueno, toda esta inmensa cosa infinita, etcétera. Bueno, ahora, pero también no todo lo que yo pueda imaginar, ¿verdad? O todo lo imaginable, tengo yo que probar su inexistencia, ¿no? No, por supuesto que Y no. hay todo un mundo de objetos fantásticos en el cual la gente cree, en los extraterrestres, en no sé cuánto, que la Tierra es plana, en que, etcétera. Ahora, Háblame si se puede. Sí, señor Hunter. Hay una famosa anécdota del cine científico en el cual yo estaba hace años, que el francés, uno de los grandes del cine científico, fue a Bolivia y exhibió a mestizos, cholos o indios, no sé. Les quería mostrar los peligros y las infecciones a través de las pulgas, por ejemplo. Por lo cual mostró una imagen en el microscopio de una pulga. La reacción de los indios fue: no hemos visto nunca ese animal aquí. Es decir, que lo negaron. ¿Se dan cuenta? Se puede negar la existencia de algo que se está viendo. Es decir, no puede ser. Sí, probablemente. Pero todo lo imaginario cuenta con esa imposibilidad de comprobarlo. Kant, ¿verdad? Agarró toda la metafísica tradicional, la metafísica hasta el 17, y acabó con ella. Porque todo eso que tú afirmabas sobre Dios, sobre la totalidad del mundo, eran cosas que no tenían forma alguna de comprobación. Entonces, bueno, todo eso se vino abajo. Tanto que la metafísica que renace hacia el siglo XX, el existencialismo y demás, renace a partir de intuiciones, de contactos directos. Intuición quiere decir un contacto directo con el mundo. Los 5 sentidos, la intuición por excelencia.
quizás la única que exista. Pero los metafísicos contemporáneos inventaron intuiciones, vamos a decir, metafísicas. La náusea de Sartre. O sea, la náusea es un tipo de aparición física, tanto que me produce náusea, del sinsentido, del absurdo. O sea, yo me quedo viendo una banqueta de un autobús en una náusea y me doy cuenta que eso tiene una serie de características que la hacen útil para la gente se siente, etc. Hasta que me quedo con una cosa que ya no tiene sentido, que ha perdido todo su sentido. Por ejemplo, en Heidegger también, por ejemplo, la angustia me revela la nada. La nada como aquello que caracteriza la realidad del hombre que no está soportado sobre nada, que nada lo sostiene. ¿En qué sentido, verdad? En que si yo... La angustia, en sentido estricto, ¿verdad? Es un sentimiento que no tiene objeto. A diferencia del miedo, por ejemplo. Yo tengo miedo de que me dé coronavirus, yo tengo miedo de que alguien me dé un sopapo por ahí. Pero yo no me angustio de nada. O sea, no tiene objeto, no tiene tema, etc. Entonces eso me pone supuestamente en presencia de esa falta de sostén que tengo, ¿no? De ahí que son metafísicas bastante trágicas en el fondo, ¿no? Bastante duras, son metafísicas del absurdo, ¿verdad? En que la vida humana no tiene mayores... Bueno, la metáfora de Camus, por ejemplo, ¿verdad? Que el mito de Sísifo, que yo me pase toda la vida subiendo una piedra que vuelve a bajar y la vuelvo a subir sabiendo que va a bajar. Bueno, más triste no puede ser, ¿no? Claro, pero en Camus hay un cierto orgullo en la rebelión, ¿no es cierto? Es decir, la vía, sin ánimo de trazar paralelismo, el sentido o lo más aproximado a la felicidad que puede haber en Camus es la rebeldía, la autoafirmación del hombre en un mundo sin Dios. Quería notar otra cosa que no hemos tocado, ¿no? Y es cómo este tema aparece en la estética, ¿no? Estaba pensando concretamente en la tetralogía de Bergman sobre el silencio de Dios. Disculpen, de formación. No, me parece muy bien, sí. Sin duda, Bergman es un espíritu metafísico, es el espíritu más metafísico que quizás haya habido en el cine, pues. Digo, no sé, ahora con todo, ahora que hay tiempo libre, revisé Gritos y Susurros, ¿no? Y es la reflexión sobre la gracia divina más profunda que he encontrado, me parece, bueno, aparte de que siempre fue una película mayor, pero digo, no ha perdido un ápice en cuanto a su densidad y a su lucidez. Una pequeña pregunta. Ahora bueno, que tenemos la suerte de que nos juntamos todos en este foro, ¿habrá alguna manera de que nos mantengamos conectados o que nos recomienden todas las películas que han mencionado? Que realmente me causa mucha curiosidad. Me encantaría, no sé, que Mario, Héctor, Fernando nos recomienden más cosas para seguir aprendiendo. Y Usted ha visto Marianela. todas las películas que se han hecho y las que se harán también. O sea, es una especie de maniático, obsesivo, profundo. No hay película que no haya visto y además le gustan todas. Las buenas, las malas, las regulares. Es un fan. Para él la vida es una
pues, ¿cómo es la expresión tuya? La vida es una copia triste de lo que es el cine. Y cuando él vaya, como él es agnóstico, cuando él cree que, pues, que la otra vida es una sala de cine grandota, no pasa, va a ver todas las películas del mundo. Sí. Bueno, busquen sobre todo el final, que es el capítulo donde el mayordomo aparece como el que asesino, el capítulo de la felicidad y traten de ligarlo un poco con el capítulo del amor, etcétera, o con esos límites de la muerte, de Dios, del ateísmo, etcétera, ¿no? Yo me quedé, Ajá. no, yo que me quedé con un poquito con las ganas de saber un poco, porque Héctor decía que vuelvo al tema de Dios, que era una cuestión de fe. Y yo pienso que es más bien el sentir, que también lo menciona el autor. Y muchas veces yo veo a gente que pide fe y la fe no se pide, porque en realidad, ¿qué es la fe? Esa es una pregunta que yo te haría. Sino que es una cosa que se siente, es así como el amor, pues el amor no es que yo voy a voluntariamente a amar, sino que el amor no podemos obligarnos. Lo mismo con Bueno, la fe, con creer en digamos, Dios. por lo pronto no es conocer, en el sentido, por ejemplo, en que la ciencia conoce, digamos así. Es como un grado inferior de relación con el objeto. No por esto menos valioso, menos importante, a lo mejor es más importante, pero bueno, fe en el sentido sí, de un sentimiento, más bien, Ahora, por ejemplo, el cristianismo mismo, la fe, por ejemplo, en Pascal, la fe es muy dura, o sea, Dios concede la fe, no se sabe por qué, no se sabe, ni siquiera hay como una equilibrio entre la vida de uno y sus valores y sus virtudes, etcétera, y el derecho a la fe, sino que la fe es un don que Dios da sin que sepamos muy bien por qué. Porque tampoco nosotros podemos estar con la confianza de saber por qué Dios hace las cosas y no las hace. Entonces, por ejemplo, quizás la concepción jesuítica de la religión ha sido la más, digamos, el intercambio más dando y dando. O sea, yo hago el bien, yo cumplo con los mandamientos, yo cumplo con los mandatos de la religión y pues esto se me va anotando en alguna libreta y al final tengo mi cuenta en positivo y voy a recibir los premios correspondientes. En el caso de religiosidad dura a la manera de Pascal, sí, la fe no sabemos, ¿verdad? Dios está escondido, Dios actúa de manera muy curiosa, ¿verdad? Muy incomprensible para el hombre, ¿no? Eso se da en la misma tradición cristiana hay, por ejemplo, Descartes dice, Dios es tan distinto al hombre, tan poderoso, que yo no puedo saber por qué Dios hace las cosas, ¿verdad? Porque tenemos una nariz y dos ojos y no puedo tener 10 o 20, porque hay árboles, porque hay cuerpos, porque hay muerte, porque
Es decir, no puedo escudriñar los designios de Dios, la voluntad de Dios. Sería como demasiado osado, ¿verdad? Y demasiado pretencioso. Pero creo que estamos muy tarde y la niña esta tiene sueño. Bueno, señores, entonces busquen el final y dense una idea a ver si hablamos de la felicidad posible y de cada uno. Muchísimas Gracias, gracias. Fernando. Lo quiero. Gracias. Gracias, Héctor. Gracias. Compartir sus por todo lo que propias hablaste. lecturas y películas como solicitó Carlos por ahí. Allá estábamos todos conectados en el mismo hilo de correos, así que si se animan, pues bueno, ahí está abierta la plataforma. Bueno, está bien, Buenísimo, podemos. gracias. En principio a mí me interesó retomar aquella película de susurros, ¿cómo es que era la cosa que tengo? La vi hace tanto tiempo. Gritos y susurros, por Gritos y ejemplo. susurros. Churros, es maravillosa, la volví a ver. Yo la vi, pero no me acuerdo. O sea, quiero retomarla. Me Sí, pareció. no, maravillosa. Está bien. Chao. Chao, Chao. gracias. Gracias. Nos Chao. vemos. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos a apagar.